Hola amigos, bienvenidos al canal de la Profe Yani. Vamos a trabajar cinemática en dos dimensiones, vectores, suma y resta, resolviendo el problema del capítulo 3, problema número 2 de la física de Yancoli. Un camión de reparto recorre 18 manzanas hacia el norte, 10 manzanas hacia el oeste y 16 hacia el sur. ¿Cuál es su desplazamiento final desde el origen? Se supone que las manzanas tienen igual longitud. Entonces, para ubicar los vectores de desplazamiento del camión, los ubicaremos en el plano cartesiano, pero antes estableceremos las variables conocidas y desconocidas. Entre las conocidas tenemos el primer desplazamiento, que lo vamos a llamar D1, de 18 manzanas hacia el norte. Luego se dirige 10 manzanas hacia el oeste y luego se dirige 16 manzanas hacia el sur. Si se dan cuenta, nuestro problema nos dice que se va primero hacia el norte, luego hacia el oeste y luego hacia el sur. Por eso es importante en el plano establecer los puntos cardinales. Nos preguntan por el desplazamiento final, es decir, que necesitamos calcular la distancia y el ángulo del vector resultante. Pero lo primero que haremos entonces es los puntos cardinales y luego los vectores. En el eje Y positivo tenemos el norte, en el Y negativo el sur, en el X positivo el este y en el X negativo el oeste. Los signos de los vectores los vamos a tener en cuenta de acuerdo al sentido. Si va hacia arriba serán positivos, si van hacia abajo serán negativos, si van hacia la derecha serán positivos y si van hacia la izquierda serán negativos. No importa en el cuadrante en el que se estén ubicando, porque el signo nos da es la dirección. El primer vector tiene magnitud de 18 hacia el norte. No olvidemos pintar las cabezas de flecha de todos los vectores o si no, dejan de ser vectores. Luego, a partir de esta posición, se ubica un vector de magnitud 10 hacia la izquierda porque el vector es oeste. Y a partir de esa posición, el tercer vector, que son 16 manzanas hacia el sur. Fíjense que nuestra escala en el plano cartesiano va de 2 en 2. Ahora los vamos a denotar. El vector rojito es D sub 1 con el carácter vectorial. El verde oscurito D sub 2 y el verde claro D sub 3. El vector resultante lo vamos a trazar desde el origen del plano cartesiano hasta la última posición. Y lo vamos a llamar D.
formando un ángulo θ respecto a la horizontal. Fíjense que ese vector azul tiene componentes en X y componentes en Y. Y a partir de esas componentes ya podríamos saber qué magnitud tienen la componente en X y la componente en Y. Fíjense que la componente en X tiene una magnitud de 10, pero como va mirando hacia el oeste es negativo. Y la de Y tiene una magnitud de 2 hacia el norte. Entonces tendrá un valor positivo. Y eso es lo que vamos a corroborar ahorita en el procedimiento. Para poder calcular la magnitud del vector azul, que es la hipotenusa de ese triángulo, y que aplicaremos Pitágoras. Entonces, necesitamos saber la magnitud del vector azulito, que lo hemos llamado D. Como es magnitud, va a estar entre barras porque es valor absoluto, y el ángulo θ. Cuando tenemos esas dos respuestas, tenemos el carácter vectorial. Entonces estamos calculando el desplazamiento. Pero como les decía hace un momento, necesitamos comprobar que las componentes en X y las componentes en Y son de -10 y 2. Entonces, los vectores que están en X, en este caso sería el verde oscurito, que se llama D sub 2. Pero resulta que D sub 2 está hacia la izquierda, o sea que tiene un valor negativo. Sustituimos, entonces nos quedaría que D sub X es igual a -10 manzanas. Y ya tenemos la componente en X del vector resultante. Ahora vamos a hacer algo similar con los verticales, que serían los de Y. ¿Qué vectores están en Y? Está D sub 1, que es positivo porque va hacia arriba, más el vector D sub 3, pero D sub 3 va hacia abajo, entonces va a ser negativo. Si sustituimos, nos quedaría que D1 son 18 manzanas hacia arriba, más por menos menos, y de 3 vale 16 manzanas hacia abajo. Resolviendo, entonces queda que D sub Y es igual a 2 manzanas. Y ya tenemos la componente Y del vector azul. Y fíjense que en el gráfico nos corrobora que desde el origen hacia la izquierda en X hay un valor de -10 y en Y hay un valor de 2, que fue lo que nos dio acá. Ahora, para calcular la magnitud, les decía que vamos a aplicar Pitágoras, porque estaríamos calculando la hipotenusa de ese triángulo que se nos formó aquí en la parte de abajo, que sería este el triángulo. Entonces, la magnitud de D va a ser igual a la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado raíz cuadrada, porque estamos aplicando Pitágoras. Sustituyendo nos quedaría que la magnitud de D va a ser igual a la raíz de D en X. D en X nos dio -10, pero como tenemos que elevarlo al cuadrado, y a esto le vamos a sumar la componente en Y que nos dio 2, también elevado al cuadrado. Resolviendo nos quedaría entonces que la magnitud del vector D es igual a menos por menos más 10 por 10, 100, más 2 por 2, 4.
y la raíz de 104. Sacándole la raíz a 104 nos da magnitud de D es igual. Eso nos debe dar 10 punto algo, porque 10 por 10, 100. Esto daría 10, entonces raíz de 104 es igual a 10,198. Por aproximación a 2 decimales sería 20 manzanas. Entonces, esa sería la magnitud del vector azul. Ahora nos falta, quiere decir que mide 10,20. Ahora nos falta calcular el ángulo teta. El ángulo teta lo vamos a calcular con la razón tangente. Tangente de teta es igual a opuesto sobre adyacente, porque esos datos fueron los que acabamos de calcular y que los tenemos encerrados en amarillo. Sustituyendo, entonces nos quedaría que tangente de teta es igual. El opuesto, que sería y, valdría 2. Y el adyacente, que es x, valdría menos 10. Resolviendo ese cociente, nos quedaría que la tangente de teta es igual. Ese cociente no puede ser mayor que 1, es decir, 0, algo. Entonces, dos dividido nos da menos 0,196. Pero como no nos piden la tangente de teta sino teta, entonces vamos a hacer razón inversa. Entonces, teta es igual a tangente a la menos 1 de menos 0,196. Entonces, teta es igual a menos 11,089. Por aproximación sería menos 11,09. Y ese sería el ángulo del vector azul, que es el vector resultante del desplazamiento. Es un ángulo negativo porque, si se dan cuenta, está medido desde el eje X negativo hacia arriba. Todos los ángulos, por convenio, todos los ángulos medidos en el sentido antihorario serán positivos y todos los ángulos medidos en el sentido horario serán negativos. Por consiguiente, este proceso nos estará corroborando de que es un ángulo negativo. Entonces, en conclusión, podemos decir que el camión se desplazó 10,20 manzanas, formando un ángulo de 11,09 en sentido noroeste, que es lo que nos está indicando el ángulo. Entonces podemos decir que es noroeste, o que está en el tercer cuadrante, perdón, en el segundo cuadrante, o
segundo cuadrante. Recuerden que los cuadrantes se enuncian en sentido antihorario. Este sería primer cuadrante, este sería segundo cuadrante, este sería tercer cuadrante y este sería el cuarto cuadrante. O sea que podemos decir que está en el segundo cuadrante. O 11.09 noroeste. De esta manera hemos terminado la solución de nuestro problema. Si te gustó este video, te invito a que me regales un like y a suscribirte a mi canal, el canal de la Profe Yani. No olvides activar la campanita para la notificación de nuevos videos con la solución de problemas en física paso a paso. Si requieres de asesorías, puedes contactarme en el WhatsApp 316-6301-561 o en mi correo yanira.cubides.ed@gmail.com. Muchas gracias amigos. Hasta pronto.